Tengo un pequeño temor. Temo que los estadounidenses hagan un trato con el régimen. Creo que te equivocas, no creo que él quiera negociar con ellos. Lo que obviamente espero es que haya ataques tanto al programa de misiles balísticos como a los líderes. Creo que ya es hora de asesinar a esos ayatolás y especialmente a Jamenei. Shalom, bienvenidos a otro episodio de Israel Indiplomático. Soy Mark Regev y como siempre me acompaña mi copresentadora Ruthie Bloom. ¿Qué días hemos tenido? Incluso más tiempo con todo esto que está pasando en Irán. ¿Es más de lo mismo o vamos a ver algunos cambios revolucionarios? Bueno, sabes, sé que no siempre estás de acuerdo conmigo en este punto, pero tengo que decir que no parece más de lo mismo. Primero que nada, lo que estamos viendo, aparte del hecho de que estas manifestaciones han estado ocurriendo día tras día y los manifestantes están siendo abatidos a tiros en las calles de toda la República Islámica. No se rinden aunque los abaten a tiros. No se sabe el número exacto, hay varias cifras. Algunos afirman que han matado a 2.000 personas, otros dicen 20.000, no es claro, porque aparte de que el régimen cortó todo el Internet y sí, Elon Musk proporcionó Starlink, todavía es muy vago lo que está pasando ahí. Pero diré una cosa, estoy segura de que el presidente Trump está planeando una gran operación, una operación militar, no solo cibernética ni nada de eso, y que posiblemente Israel estará o ya está involucrado. Así que, primero que nada, el tema de los números es cierto, no sabemos los números. El régimen creó, dijo que era como 2000 o algo así. Y luego el grupo de oposición iraní, el canal de televisión de la oposición iraní, dijo 12.000 y eso fue ayer, hoy podría ser más. Lo interesante es que los medios internacionales y occidentales son muy cuidadosos con los números y abiertos a ciertos temas en los que no entraremos. Pero cuando usaron las cifras de Hamas desde Gaza, nunca tuvieron problema en usar esos números, ¿verdad? Pero dejemos eso de lado. Las cifras no son claras sobre el número de muertes, pero lo que sí es claro es que el régimen está siendo implacable. Y por eso, hasta cierto punto, me gustaría tener tu confianza de que el régimen no va a sobrevivir, pero no puedo tener esa confianza. Quiero decir, creo que hay una gran probabilidad de que el régimen no sobreviva. En mis predicciones de Año Nuevo dije que el régimen caería, pero no puedo estar totalmente seguro. Son despiadados porque están dispuestos a disparar a la gente. Tienes a la Basij y la Guardia Revolucionaria, personas ideológicamente comprometidas con la supervivencia del régimen, como la Wafan SS. También piensan que ellos mismos personalmente y sus familias pagarán un precio enorme si el régimen cae. La represalia del pueblo iraní, la represalia justificada del pueblo iraní contra el aparato del Estado que los oprimió tanto y masacró a su gente, y así sucesivamente. Por eso creo que para entender esto hay varios factores a discutir. ¿Existen grietas en el régimen gobernante? Porque si estas personas simplemente están dispuestas a seguir masacrando y asesinando a toda la oposición, esto puede convertirse en una picadora de carne, esto puede durar años. Oh, claro. Cuando dije eso, estoy segura de que el presidente Trump planea una operación importante. No dije que eso hará que el régimen caiga de inmediato. Y ahí estoy de acuerdo contigo en que no creo que eso sea tan inminente por algunas razones, pero eso no significa que no esté en camino de caer. ¿Sabes el cronograma? No tengo el cronograma, pero esta es la única manera. El régimen no caerá por protestas en la calle y ni siquiera caerá por ataques militares a misiles balísticos o quizás incluso a figuras como el ayatolá Jamenei. ¿Qué provoca la caída del régimen? Lo que haría que el régimen cayera sería si la Guardia Revolucionaria y el Basij y el ejército comenzaran a desertar. Eso provocaría su caída. Y eso todavía no lo estamos viendo. Pero creo que más ataques militares infundirán miedo en la Guardia Revolucionaria, así como pasó con Hezbollah en Líbano, ya sabes, con la Operación Viper. Una vez que infundes miedo en estos animales, haces que reconsideren de qué lado deben estar. Muchos podrían intentar huir, eso ya lo sabemos. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán
y lo digo entre comillas, ¿de acuerdo? Está en Líbano, llevó a su esposa e hijos a Líbano, ya sabes, para conversaciones con el gobierno libanés sobre Hezbollah y todo eso. Pero no tenía que llevar a su esposa e hijos. Esa fue su forma de escapar. Así que si vemos más de eso. Lo que obviamente espero es que haya ataques, tanto al programa de misiles balísticos, a los propios misiles balísticos, como a los líderes, al liderazgo. Creo que ya es hora de asesinar a esos ayatolás y especialmente a Jamenei. Y eso manda un mensaje claro. Eso es lo que espero. No sé si sea posible, pero creo que sí. Tras bambalinas, el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu discuten esto diariamente. Estoy seguro de que tienes razón. Hay mucha coordinación entre Israel y Estados Unidos. Eso no significa que, ya sabes, compartamos los mismos objetivos estratégicos, no significa que estemos de acuerdo en todo. A medida que se desarrolla esta crisis, tengo un pequeño temor de que los estadounidenses hagan un trato con el régimen. Que toda esta charla sobre un ataque, toda esta charla sobre sanciones, toda esta charla sobre apoyar a los manifestantes, en realidad es una forma de presionar al régimen para que acepte las demandas de larga data de Trump de que tienen que terminar con su programa nuclear militar. Porque él es un negociador y, como dicen, es un presidente transaccional. Ellos son débiles. Ahora ellos aceptarán el acuerdo que él quiere y por lo tanto, ya sabes, él hará un trato con el régimen. Eso permitirá a este régimen, quizás sea más limitado en sus acciones, pero permitirá que el régimen siga en el poder. Quienes desean democracia en Irán estarán decepcionados, tal vez no. A diferencia de Venezuela, hemos visto cómo Trump ha tratado al país decapitando un régimen autoritario, según su propio entendimiento. Y él podría tener razón, ahora actuará más en interés de Estados Unidos y no se opondrá. ¿Ese también es su plan para Irán? Ahora, mira, ahí no estoy de acuerdo contigo y creo, ¿y qué vamos a ver? Te estaba haciendo una pregunta, no estaba. Tú estabas haciendo una pregunta, pero lo que yo pienso es esto. Hay algunas razones. Primero que nada, creo que la palabra democracia. No la escuchamos mucho, escuchamos que la palabra democracia se menciona mucho. Cuando los aislacionistas dentro del Partido Republicano quieren hablar sobre Irak, dicen, oh sí, ya sabes, los neoconservadores pensaron que íbamos a democratizar Irak y mira lo que pasó, fue un desastre. Usan la palabra democracia así, como si fueras ingenua por querer una nación democrática, así que olvida esa palabra un momento. ¿Sabes lo que decían todos cuando empezó la guerra en Gaza? ¿Qué pasará el día después? Y sabes, primero que nada, era primero matemos al enemigo, ¿ok? ¿Y qué pasa el día después? El día después sucede en el camino, lo vas planeando, eso es lo primero. Y no creo que Trump haya dicho nunca, ya sabes, democracia. Pero él tiene otra razón por la que creo que se ha arriesgado tanto. Y él ha dicho, no solo publicó esto en Truth Social ayer, sino que también dio un discurso. Y escuchemos lo que realmente dijo de su propia boca. Como decimos, A todos los patriotas iraníes, sigan protestando, tomen el control de sus instituciones si es posible y guarden los nombres de los asesinos y abusadores que los están maltratando. Están muy maltratados. Si los números son correctos ahora, escucho 5 conjuntos diferentes de cifras, escucho números, mira, una muerte es demasiado, pero escucho cifras mucho más bajas y luego escucho cifras mucho más altas. Pero yo digo, guarden sus nombres porque van a pagar un precio muy alto. Cancelé todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que paré la matanza de manifestantes y les informé que la ayuda viene en camino. Puse aranceles a quien haga negocios con Irán. Hoy entraron en vigor y digo, hagamos Irán grande otra vez. Es un gran país hasta que esos monstruos lo tomaron. así que ya ves, Mark. No solo dice que la ayuda viene en camino, también que canceló todas las conversaciones con los iraníes y el régimen. Y sigues diciendo, sí, pero sabes, él es transaccional y por lo tanto lo que está tratando de hacer es que ellos detengan las matanzas. Y luego quiere negociar sobre el programa nuclear, pero él ya cree que ha acabado con el programa nuclear. Básicamente está bien, entonces ahí es donde creo que no tienes razón. No creo que él quiera negociar. No habló de democracia, sino de hacer a Irán grande otra vez. Irán no era democracia bajo el Shah.
Se estaba modernizando, el Shah estaba modernizando. Y la cosa es que no era una república islamista, una vil república islamista, no solo una república islámica, hay muchas. La mayoría de los iraníes tenían antecedentes zoroastrianos y eran bastante modernos, etcétera. Así que creo que hacer ese tipo de declaraciones significa que estamos en camino. ¿Qué es estamos en camino? Significa aviones, bombas y probablemente explosiones en el suelo. No sé si habrá tropas en el terreno. Responderé a algunas cosas. Escuché a Trump y cada palabra. Y las palabras que usa son importantes, especialmente porque él las escribió, las publicó y luego repitió las mismas palabras, lo que significa que la formulación es muy inteligente. Cuando pide que anoten los nombres de quienes participaron en la masacre de manifestantes, ¿verdad? Ese mensaje es claro, es una amenaza y debería motivar. Veremos el efecto. Creo que el deseo es ver que los elementos de seguridad interna del régimen colapsan, que no van a seguir las órdenes, que van a temer la represalia del pueblo junto con la represalia de Estados Unidos. Básicamente eso fue lo que dijo. Cuando Trump dice que anoten los nombres de quienes los oprimen y matan, es un mensaje importante. También dice al pueblo iraní y manifestantes que los apoya. No dice exactamente qué vamos a hacer, pero estamos con ustedes, así que les está diciendo, ya saben, sigan adelante, estamos con ustedes. Cuando el país más poderoso lo dice, es un mensaje importante. Y hoy tienes una situación en la que, debido a la guerra de 12 días, el régimen quedó expuesto como débil. Israel y Estados Unidos participaron en eso. Cuando aviones israelíes y estadounidenses volaban sobre Irán, los israelíes sobre Teherán no fueron derribados y destruyeron sus defensas aéreas. Sí, podemos atacar cualquier objetivo. En Irán parecen débiles y ningún régimen autoritario sobrevive si se percibe así. Su gente dirá, ya no los queremos. El régimen perdió su legitimidad hace años. Quizá al inicio tenía algo de legitimidad popular. Ya nadie cree en la ideología de ese régimen. Quienes lo apoyan es por estar ligados a la corrupción y recibir sobornos u otros beneficios. El elemento ideológico detrás del régimen murió hace mucho tiempo. Es como el comunismo en la Unión Soviética durante el periodo de Brezhnev. Nadie cree ya en la ideología oficial del Estado. Y lo interesante es que vi que parte de los manifestantes en realidad estaban protestando contra las mezquitas. Incluso hubo actos de vandalismo contra mezquitas. Supongo que no se oponen a la religión, pero observan las mezquitas en Teherán. Son aparatos del régimen, y eso es porque esa gente ya no lo cree más. Y así han perdido legitimidad, han perdido presencia, que son todopoderosos. La situación en Irán es terrible, la situación económica, como dicen actualmente. La realidad es que no vale nada. Hoy en día, literalmente está por los suelos. No hay energía en ciudades iraníes, la gente no tiene electricidad ni agua potable en Teherán, y en otras ciudades faltan suministros básicos, su infraestructura se desmorona, ¿verdad? Este país pudo haber sido uno de los más exitosos y ricos del mundo. Es un estado fallido y el fracaso crece. La gente quiere algo mejor. Y para terminar con optimismo, Irán e Israel antes tenían buena relación. Antes de este gobierno, la República Islámica se estableció cuando Irán todavía era una monarquía bajo el Shah, y él tenía sus defectos, ¿verdad? Nadie está diciendo que fuera un gran demócrata, pero durante ese periodo de tiempo, Israel e Irán tenían una buena relación. Los israelíes visitaban Irán. Yo, cuando era adolescente, visité Teherán antes de la revolución y era, ya sabes, el Al volaba ahí, yo tomé un vuelo desde ahí. Si hay un cambio de régimen en Irán, sería un cambio importante, no solo a nivel regional, sino global, para bien. Es un cambio enorme, enorme. ¿Dónde está Hezbollah sin Irán? ¿Dónde está Hamas sin Irán? ¿Dónde están los hutíes sin Irán? Vimos lo que ocurrió en Cuba tras la caída de la Unión Soviética. Será aún más evidente con los aliados de Irán si pierden el apoyo financiero, logístico y militar del gobierno iraní. Son solo una sombra de lo que fueron. En general, esto cambia totalmente el Medio Oriente. Si Irán se vuelve aliado de Estados Unidos e Israel, cambiaría la dinámica en Medio Oriente. Es revolucionario, es un cambio radical. Nadie hablará de los acuerdos de Abraham porque la nueva relación con Irán resonará. Verás a países árabes compitiendo con Irán por ser el mejor aliado de Israel y Estados Unidos.
porque esa será claramente la dirección de la historia. Puede que en algunos años tu escenario ocurra. No lo sabemos, ya que las cosas pasan muy rápido en Medio Oriente. Y ese es un panorama muy optimista, considerando el hecho de que Trump también es amigo de Turquía, amigo del líder sirio. Hay varios problemas aquí. Arabia Saudita ha dicho que no permitirá el uso de su espacio aéreo. Incluso algunos socios de los acuerdos de Abraham no respaldan un ataque de EEU a Irán, así que los acuerdos están algo inestables ahora. Yo diría que la razón principal, una de las principales razones por las que el presidente Trump no puede dar marcha atrás es porque no quiere ser visto como alguien que se parezca de ninguna manera. Obama, quien abandonó abiertamente al pueblo iraní cuando fue investido en 2009, hubo protestas en las calles de Irán por las elecciones robadas. Y Obama básicamente dijo, bueno, ya saben, tenemos que dejar que los iraníes. ¿Escribiste un libro sobre esto? Sí, lo hice. Escribí un libro sobre cómo Obama básicamente siguió el camino de Jimmy Carter e islamizó todo el Medio Oriente, básicamente. Pero el punto es que en ese momento toda su actitud era no. Queremos acercarnos al mundo musulmán. Por supuesto, lo que él quería decir con el mundo musulmán no era el mundo musulmán moderado. Se acercaba a la hermandad musulmana y a los malos. Dijo, debemos dejar que Irán decida por sí mismo. Y la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Entonces la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo, estamos observando, estamos viendo lo que está pasando. Los manifestantes fueron abatidos a tiros y así terminó todo. Y no hay manera de que el presidente Trump vaya a permitir que el New York Times o el Washington Post o cualquier otra persona diga eso. Verás, al final la política exterior de EU es como Obama, no dejará que eso pase. Quiero responder dos cosas que dijiste. Tienes razón. Trump se considera el anti-Obama. Y lo vimos con la anterior línea roja estadounidense. Ya sabes, Obama hizo la famosa línea roja sobre Siria. Si Assad usa armas químicas contra su propio pueblo, habrá consecuencias. Al final, él se retractó y solo hubo un acuerdo menor sobre armas químicas, pero Assad no enfrentó consecuencias. Cuando Trump llegó al poder y usó armas químicas, hubo ataques militares inmediatos. No estoy seguro de que después el régimen de Assad haya vuelto a usarlas contra su pueblo. De nuevo, hubo consecuencias militares inmediatas de Estados Unidos. Por eso creo también para el presidente Trump. Él marca la línea roja y sabe mantenerla porque es el anti-Obama. Sobre el otro tema, discrepo con lo que dijiste de los países de los acuerdos de Abraham. Así que los sauditas pueden decir lo que quieran, lo más importante es lo que hacen los sauditas. Y sabemos que en el pasado, y estamos hablando basándonos en informes de prensa, ya no estamos en el gobierno y ahora usamos solo fuentes abiertas. Sabemos que en el pasado, cuando hubo ataques con misiles iraníes contra Israel, hay informes de que Arabia Saudita permitió que su espacio aéreo fuera utilizado para derribar esos misiles. Durante el Golfo, otros países árabes, incluyendo Jordania, participaron y pueden expresar posturas pro-árabes y anti-Israel en la ONU. Pero cuando se trató de cooperar para defendernos contra los misiles iraníes, ellos estuvieron ahí con un apoyo tangible. Y aquí quiero recordarles que durante los 2 años de guerra que pasamos en Gaza, en Líbano y en Irán, Lufthansa dejó de volar a Israel, la aerolínea alemana. British Airways dejó de volar a Israel. Air France dejó de volar a Israel. Un montón de aerolíneas estadounidenses dejaron de volar a Israel. Sí, todos los días, desde los Emiratos, desde los EAU volaban, Dubái venía a Israel y Etihad volaba a Israel. Decirnos que los acuerdos de Abraham no significan nada, creo que no es cierto. Los acuerdos de Abraham existen. Una vez más, soy optimista si hay cambio en Irán, aunque el veredicto sigue pendiente. Este régimen puede luchar y ser brutal, quizá no haya terminado, pero cuando caiga, caerá. ¿Podrías hacer una dinámica interesante sobre quién es más amigable con Estados Unidos, los países árabes o los persas, y quién lo es más con Israel? Te contaré mi trasfondo. Grecia y Chipre estuvieron distantes de Israel durante años. Cuando Israel mejoró su relación con Turquía, decidieron también fortalecer la relación con Israel. A veces la gente compite por ser tu amigo más importante. Creo que esto podría ser positivo si ocurre una revolución en Irán.
Bueno, claro, y no dije que los acuerdos de Abraham no tengan significado, dije que son inestables. Desde el inicio contábamos con que esto era un eje anti-Irán. Y esa fue una de las razones por las que asumimos o esperábamos o lo que sea que Arabia Saudita estaba en camino de unirse a ellos o al menos dar su aprobación tácita, etcétera. Pero ahora Arabia Saudita está abiertamente del lado de Irán y Turquía está abiertamente del lado de Irán. Emiratos Árabes Unidos le dijo a Trump, no ataques Irán. Quise decir, es inestable porque al final tienes razón, quieren competir por la atención de Estados Unidos, pero Estados Unidos, ya sabes, Trump ya la dio. Él simplemente le dio un trato tan cálido a Mohammed bin Salman de Arabia Saudita y también dijo que simplemente adora a Erdogan de Turquía y también dijo que el líder sirio es un tipo guapo, todo eso. Mientras tanto, en Siria los kurdos están siendo masacrados, masacrados. Muy bien, solo digo, no sabes que estas personas no cambian tanto su forma de ser. Estos yihadistas no simplemente dejan de serlo de un día para otro. Así que ahí es donde soy escéptica. Donde no soy escéptica es en la intención de Trump de llevar a cabo una operación militar seria que ya se está preparando en este momento. Obviamente podría estar equivocada y tal vez sea un deseo, pero por lo que estoy viendo, simplemente lo dudo mucho. Trump solo dirá que hizo esas declaraciones y ahora se retracta. Me cuesta creerlo por su comportamiento anterior. Eso no es típico de él. Muchos expertos en los medios afirman, si Estados Unidos e Israel atacan a Irán, el nacionalismo iraní dominará. Y eso une al pueblo alrededor del régimen. Y por supuesto, eso es una tontería cuando la gente odia al régimen. Y sí, odian al régimen. Creo que si hay una guerra armada iniciada por Estados Unidos o una provocación iraní que haga que Israel se una, ocurrirá una guerra armada. Y una vez más, no creo que Israel lo haga de la nada, pero si hubiera una provocación iraní contra Israel, podríamos hacerlo. Debemos elegir objetivos cuidadosamente. En la guerra de 12 días vimos que Israel y Estados Unidos pueden ser muy precisos. Podríamos atacar las bases de la Guardia Revolucionaria y los sitiadores que oprimen a los civiles. Nadie en el movimiento de protesta se opondría. Podríamos atacar las puertas, como lo hemos hecho en el pasado, de algunas de las prisiones donde están reteniendo a todas las personas detenidas para permitirles escapar. No creo que la gente nos culpe por eso. Podríamos atacar objetivos del régimen como el Parlamento iraní, un foco de extremismo. La facción extrema controla el Parlamento. Podríamos atacar el Palacio Presidencial. De hecho, podríamos atacar de manera quirúrgica a figuras clave del régimen, como el líder supremo, el Ayatollah Jamenei. En otras palabras, podríamos hacer ataques de represalia que lastimarían al régimen y eso realmente motivaría a los manifestantes. Bueno, definitivamente, y eso es lo que espero y eso es lo que creo que está a punto de suceder. Además, los manifestantes han estado incendiando edificios gubernamentales y todo eso otra vez. No sabemos hasta qué punto, pero sabemos que definitivamente está sucediendo y pasa todas las noches. Y ya sabes, como digo, no sé qué pasará después, etcétera, pero sé que lo que mencionaste sobre todos estos años lo estaban diciendo. Si el régimen es atacado o el programa nuclear es atacado, entonces los iraníes se unirán alrededor del régimen. Si fue cierto antes o no, no lo sé, pero te puedo decir algo. Cuando Khomeini, no Jamenei, cuando el ayatolá original, Ruhollah Khomeini, regresó después de 15 años de exilio en Francia, regresó a Irán para tomar el control. Cuando ocurrió la revolución que ha durado desde 1979, y eso fue en ese año, es cuando 52 diplomáticos estadounidenses fueron tomados como rehenes durante 444 días. Por cierto, cuando él bajó del avión y los periodistas en el aeropuerto le preguntaron, oh, ya sabe, usted ayatolá, señor ayatolá, su majestad o como sea. ¿Cómo se siente estar de regreso en Irán? ¿Qué se siente? Y él dijo, no siento nada. Y lo que quiso decir con eso fue, Irán es irrelevante, es el Islam, es el Mahdi, es el 12º imán. Él quería difundir el Islam en todo el mundo, eso le importaba, no Irán.
Él no sentía nada, así que eso del patriotismo iraní ni siquiera lo sentía. Kirguís, está la famosa frase de Enrique Kissinger, debo decir ahora, el difunto Enrique Kissinger, donde dijo, ¿cuál es el problema con Irán? El liderazgo iraní debió decidir entre ser un país o una causa y eligió lo segundo. Eligieron una causa y esa causa fue la revolución islámica global. Y si esa es tu causa, no puedes ser tratado como un país normal. Fue su elección. Eso fue lo que hicieron. Y el fin de este régimen, como digo, no solo será bueno para el pueblo de Irán, ante todo será bueno para Israel y para todos los vecinos de Irán, y será bueno para el mundo. Este es un régimen terrorista, mafioso y agresivo, por eso deberíamos alegrarnos. Te diré la pregunta y volvemos a eso. Ya no trabajamos para el gobierno ni tenemos acceso a información secreta. Y si Netanyahu en la oficina del primer ministro lee el informe del Mossad, dicen que no hay señales de fisuras en la determinación del régimen para sobrevivir y hasta ahora se mantiene firme, sin deserciones. Si la CIA le dice lo mismo a Trump, que el régimen sigue fuerte, esto podría durar mucho. Esto puede ser una picadora de carne porque seguirán disparando con impunidad. En esas circunstancias, Washington podría intentar hacer el mejor trato posible con el régimen. Aunque sea débil, parte de ser un hombre de negocios, parte de ser un magnate inmobiliario, es que si la persona con la que estás negociando es débil, consigues el mejor trato posible. Y por ejemplo, en Venezuela, el régimen se mantendrá en el poder. Bueno, no, porque bueno, primero que nada, Trump. Cuando le preguntaron sobre todo esto, él dijo, por supuesto que quieren negociar. Destruimos sus armas nucleares y ahora están de rodillas. Él no tiene ilusiones. Ahora busca el mejor trato, pero se pregunta por qué debería hacerlo con ellos. Tienen que venir a rogarme por sus vidas. Está bien, ganamos, ellos perdieron. Básicamente esa es su actitud. Dijo él, queremos ganar. Tienes razón en que en Washington hay presión sobre Trump de parte de su vicepresidente J.D. Vance y de J.D. Vance. No conozco a sus seguidores y amigos, y uno de sus amigos cercanos es Tucker Carlson. Desafortunadamente, están presionando a Trump para que no tome acción militar y están usando todo eso, como dije al principio, ya sabes, o mejor no lo hagamos. Va a ser como con Irak y los neoconservadores. Todo eso lo están presionando para que sea más aislacionista, que no nos involucremos, que nos vamos a atascar, todas esas cosas, esa expresión, atascados. Y hasta ahora Trump no les está haciendo caso. Hasta ahora, y de verdad espero que no lo haga. Y como último comentario, diría que la asquerosa comunidad internacional, odio esa palabra, pero Irán está en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y te das cuenta, como mencionaste antes un poco, mencionaste esto. Cuando todos hablan de Gaza y lo que Israel hace a los gazatíes, pocos mencionan el silencio sobre lo que el régimen iraní hace a su propia gente. Es simplemente indignante. Otra razón para derrotar a este régimen y a sus apologistas occidentales, quienes deberían avergonzarse de sí mismos. Así que tienes toda la razón en ese último tema, donde están, ya sabes, los llamados activistas de derechos humanos que están manifestándose en la Universidad de Columbia en Nueva York y en universidades británicas, ya sabes, y en universidades australianas y canadienses. Palestina, Palestina, Palestina. Sobre este tema del régimen masacrando a su gente, ¿verdad? Un régimen totalitario, ¿verdad? Autoritario, con una ideología. Así que es una teocracia, un régimen mafioso, un régimen corrupto que abusa de su gente. Y así debe ser. Sabes, es un régimen que está en contra de las personas homosexuales, está en contra del feminismo. Las mujeres no pueden caminar seguras sin cubrirse la cabeza y cosas así. ¿Pensarías que esto sería un problema en campus universitarios de Occidente? Y sí, por alguna razón, cuando vemos manifestaciones, suelen ser solo algunos expatriados iraníes. Esa es la triste realidad aquí. Y eso dice mucho sobre el ambiente intelectual que predomina en gran parte de Occidente. Sobre tu tema de Trump. Estamos por terminar y es correcto. En MAGA predomina el aislacionismo. No quieren repetir los errores de Afganistán e Irak con excesos y tropas desplegadas. Eso se puede entender hasta cierto punto. ¿Y Trump cuando ha usado la fuerza militar como en la guerra de 12 días o contra islamistas nigerianos? Entra, ataca y se va dejando a Isaías con Venezuela, ¿verdad?
Es juicioso y preciso al usar la fuerza militar y creo que lo ha sido hasta ahora. Sí, llevamos casi un año de su presidencia, pronto será un año completo, pero creo que él lo ha demostrado. Hasta ahora ha podido evitar compromisos peligrosos que te atrapan y cosas así. Puedes usar la fuerza militar de una manera inteligente, efectiva, implacable, poderosa, pero no te quedas atascado. Y veremos cómo se aplicará eso en los próximos días y semanas, cómo se aplica en Irán, lo que quiero elogiar, y quizá pasemos los últimos 3 minutos de nuestro programa hablando de esto. El presidente Trump hizo una larga entrevista para The New York Times, lo cual es interesante porque aceptó hablar con The New York Times. No suelen ser muy amables con él la mayor parte del tiempo. Eso es quedarse corta. Sí, y él dijo algo muy interesante. En esa entrevista condenó el antisemitismo dentro del movimiento MAGA. Dijo que no hay lugar en el movimiento MAGA para el antisemitismo. Lo hemos discutido en este programa, tú lo has discutido muchas veces antes de eso. Ciertos elementos antisemitas dentro de la derecha de Estados Unidos han recibido una plataforma y han estado promoviendo estas ideas. El presidente líder del movimiento MAGA ya se pronunció en contra de eso. Creo que eso merece elogios. Absolutamente. Y muestra otra diferencia entre él y su vicepresidente. Porque cuando J.D. Vance fue preguntado unos días antes sobre su postura respecto al antisemitismo en el partido o en otros lugares, su respuesta fue una de esas. Fue como los izquierdistas. Dijo, todas las formas de odio son malas. No hay lugar para ninguna. Así evita hablar del antisemitismo. Su amigo cercano es Tucker Carlson, quien lo apoya, y su hijo trabaja para J.D. Vance en portavocía. Sabes, él ha estado guiñando el ojo a esos elementos negativos del Partido Republicano o simpatizantes externos, así que queda por ver qué pasará con eso. Pero diré que para el próximo podcast, quién sabe qué cosas increíbles habrán pasado. Para entonces, estoy segura de que algo va a pasar esta semana. Esperaremos y veremos y los veré de nuevo en estas sillas para nuestra transmisión la próxima semana. Hasta entonces, Ruthie. Lo espero con ansia.